Bien, ¿estamos listos? ¿Oramos? Por favor, ore por mí, ¿sí? Y yo oro por usted. ¿Va? Está bueno el trueque, ¿no? Señor, te pedimos gracia esta tarde para escuchar tu palabra. Habla a nuestros corazones. Yo ruego, Señor, que nuestro corazón pueda estar atento, que nuestros pensamientos puedan estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. Sin duda hay muchas cosas que dejamos allá afuera. Hay pendientes en casa, hay pendientes en el trabajo, hay pendientes, Señor. Sin duda los hay. Pero ayúdanos, ayuda a mi hermano, Señor, ayuda a mis hermanas a poder prestar atención y que sea tu Espíritu quien hable en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos con la serie nuestra Declaración de Fe. El tema es la llenura del Espíritu Santo, parte 2, y como subtema le puse sed llenos del Espíritu, ¿sí? Bien, voy a quizás ser un poco redundante en algunas cosas y voy a traer a mención cosas que ya tocamos la semana pasada, pero que considero yo que vamos a desmenuzarlas un poquito más o tratar de darle una aplicación desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quiero que tenga un poquito de paciencia. Y bueno, pues comenzamos, ¿sí? Nuestro texto base desde la semana pasada es Efesios 5:18, donde dice: no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿sí? El apóstol Pablo pasó aproximadamente 3 años en la ciudad de Éfeso. Durante todos estos años estuvo predicando, estuvo enseñando la palabra de Dios y llegó a conocer bastante bien en toda esa zona la atmósfera religiosa que envolvía aquella ciudad, ¿sí? Había un culto a la diosa Artemisa, o también conocida como la diosa Diana, y a Dionisio, el dios de la fertilidad y del vino. Y eran unas pachangas terribles lo que sucedía ahí, ¿sí? Terribles. Entonces, Pablo pudo conocer que algunas de las religiones grecorromanas o filosofías griegas, en estas la embriaguez se consideraba un medio para poder experimentar el éxtasis y la unión con sus dioses, con sus deidades, principalmente en el culto del dios Dionisio. Es decir, ellos se ponían unas emborrachadas, ¿verdad? Se embriagaban y ahí pues tenían sus experiencias religiosas, ¿sí? Entonces, entre más fuera de sí estaban, pues más intenso estaba el culto, ¿sí? Es decir, entre más fuera de sí estaban, más intenso estaba el culto. Entonces terminaban haciendo cosas terribles y sumamente vergonzosas, puesto que estaban influenciados por el vino, influenciados por el mosto, ¿sí? Entonces, además, el apóstol Pablo era un rabino, un maestro de la ley, conocía la literatura sapiensal, es decir, la sabiduría hebrea, la conocía perfectamente bien, y él utilizaba muchos proverbios hebreos dentro de sus enseñanzas, ¿sí? El apóstol Pablo conocía bien, ¿verdad?, que la ley hablaba acerca de que el vino era escarnecedor y la sidra alborotadora, dice la palabra. Cualquiera que por ello yerra no es sabio, ¿sí? Es decir, la palabra consideraba a aquel que tenía su corazón inclinado al vino, ¿sí?, como una persona necia, como una persona no sabia. Bueno, Pablo llama a los creyentes a rendir sus vidas completamente a la influencia del Espíritu y a resistirse a caer bajo la influencia de sustancias que alteraran o que nublaran la mente. Parece chiste, pero de verdad, hace un montón de años yo conocí a una persona, ¿sí?, que decía ser cristiano, participaba en una iglesia cristiana, pero le gustaba fumar marihuana y decía: es que yo cuando fumo marihuana y leo la Biblia aprendo más, ¿no? Parece chiste, pero es verdad, ¿sí? Bueno, nos está llevando, vamos a ver que la llenura del Espíritu Santo, ¿sí?, como lo mencionábamos la semana pasada, no tiene que ver con eso, mis amados, ¿sí? No tiene que ver con eso. Por eso Pablo dice: no os embriaguéis con vino. Entonces, teniendo este contexto, ¿sí?,
entendemos por qué el apóstol Pablo menciona esto, porque lo relaciona la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, en contraparte o en contraste, ¿verdad?, con la embriaguez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa zona las experiencias religiosas tenían que ver con esto. ¿Sí? Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, el punto de vista de Pablo es que embriagarse es una marca de oscurantismo, de insensatez, y ser lleno del Espíritu es la fuente de la capacidad de un creyente para andar en luz y sabiduría. Sí. Debemos tener cuidado con los que hablan de embriagarse en el Espíritu. ¿Han escuchado eso? Que embriagarse en el Espíritu. Hay ciertos sectores evangélicos que utilizan este término. Bueno, cuando se utiliza este concepto que está muy equivocado, está mal empleado, normalmente se relaciona con la llenura del Espíritu Santo. El asunto es que en ninguna parte de la Biblia dice que hay que emborracharse del Espíritu. No hay un texto que hable de eso. No es que es bíblico. No, Pablo dice, ¿verdad?, no os embriaguéis con vino. Y no dice, más bien embriáguense del Espíritu Santo, ¿verdad que no dice así? No dice eso. Dice, sed llenos. Son dos cosas distintas. Está apelando a lo contrario de estar embriagado, ¿sí? Entonces, el único lugar, esto es interesante, el único lugar en la Escritura que menciona la idea de embriaguez espiritual lo encontramos en Isaías 29:9. ¿Sí? Se los voy a leer un pedacito, 9 y 10. Pero el asunto es que cuando se refiere cuando hace referencia a embriaguez espiritual, se refiere al juicio de Dios sobre el pecado y la apostasía. Sí. Dice lo siguiente: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegados, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y no se refiere a su Santo Espíritu, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Entonces, cuando habla de embriaguez y no de vino, no es en una connotación positiva, sino es en una connotación negativa. Sí. De ahí en fuera no hay referencia de embriagarse, ¿verdad?, de parte del espíritu, en una connotación relacionada, ¿no?, espiritualmente. No hay. Sí. Entonces, el creyente, mis amados, no tiene necesidad alguna de los caminos y costumbres artificiales, adulterados, degradantes, destructivos e idólatras del mundo. No. El cristiano tiene al Espíritu de Dios mismo que mora en su interior, el Espíritu cuyo gran deseo es dar a conocer al creyente todos los beneficios que tenemos en Dios. Sí, en Cristo Jesús. Entonces, el contraste entre embriagarse y llenarse del Espíritu es extremadamente significativo, mis amados. Sí. Hay un abismo de diferencia. El Espíritu Santo ilumina la mente, eleva y agudiza las facultades del hombre redimido para que sirva en el reino de Dios, mientras que el vino oscurece, destruye, embrutece, degrada al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, haciéndole perder el control de sus facultades. Y así no puede ser capaz, ¿verdad?, de servir al Señor o hacer algo de manera digna. Entonces, el Espíritu de Dios nos ayuda a gobernar nuestro cuerpo de sus apetitos, pero el vino suprime el impulso moral y quita la fuerza y el control del dominio propio. Sí. El Espíritu Santo produce dominio propio, mientras que el vino produce pleitos, porque quita inhibiciones y da valor. ¿Cuántos malacopas no hay, no? Que nomás se toman uno o dos y andan buscando a ver a quién pegarle. ¿Sí? El vino, ¿verdad?, produce ciertos adulterios porque quita inhibiciones morales y toda forma de libertinaje y disolución. El vino entorpece. Les voy a platicar algo cómico, pero cuando yo tenía un compañero en la escuela que solía salir con él, y cuando él tomaba tenía una particularidad, y es que él, en su estado de sobriedad, era sumamente exigente con el físico de las chicas, ¿no? Estoy usando términos así como que muy
muy propios, ¿no? Pero él era muy exigente con las muchachas, ¿no? Pero había una chica que estaba enamorada de él y a él no le gustaba, ¿no? A él no le gustaba. Entonces, en una ocasión nos invita a una reunión en casa de ella y después de un rato me dice: Ángel, ya vámonos, me dice, ya ando bien borracho. Entonces yo volteé y le dije: pues es temprano, ¿no? Y no te ves tan borracho, espérate tantito, ¿no? Era relativamente temprano. Como a los 10 minutos se acerca y me dice: Ángel, de verdad, vámonos, ya ando bien borracho, me dice. Entonces a mí me extrañó, le dije: ¿te sientes mal o algo? Me dice: lo que pasa es que hace rato me le quedé viendo a fulanita y se me hizo preciosa, me dice. Le digo: toma tus cosas y vámonos, compadre. Le dije: andas mal, ¿no? ¿A qué voy con esto, no? El embriagarnos con vino juega en nuestra contra, ¿no? Juega en nuestra contra. Ahora, ese es un ejemplo chusco. Pero ¿qué con aquellos que cuando toman vino golpean a su esposa? ¿Qué con aquellos que cuando toman vino abusan incluso de sus hijas? Hace algunos años una jovencita se acercó a sus líderes de jóvenes para mencionarles que cada que su tío se embriagaba y llegaba borracho a su casa, abusaba de ella. Y el asunto que su tío era el líder de la alabanza del lugar donde se congregaban. Y cuando se confrontó, dijo pues que estaba borracho, no sabía lo que hacía. Y podemos mencionar un montón de historias de terror. Es tan bajo comparar, mis amados, una experiencia con Dios con la embriaguez. A eso voy. Es tan bajo, es tan denigrante el Espíritu de Dios compararlo con algo así. Es que yo no sabía lo que estaba haciendo porque el Espíritu me tomó. El Señor no obra así, mis amados. Él no obra así. ¿Sí? Cuando nos embriagamos con vino, no vemos bien, no escuchamos bien, perdemos el equilibrio, el control, etc. Cuando estamos llenos del Espíritu, no. No es así, sí. No es así. El Espíritu Santo construye, fortalece los muros de defensa contra las tentaciones, fortalece nuestra voluntad y da dirección a nuestras emociones. Pero el vino quita los frenos de la conciencia, mis amados. El Espíritu inspira al creyente a expresar su alabanza y adoración a Dios y le da gracias para proclamar con denuedo la palabra de Dios, mientras que el alcohólico delira y emite necedades. Ahora, con esta introducción no pretendo satanizar el vino y condenar la sustancia, sino enfatizar el beneficio y el contraste de ser llenos del Espíritu Santo. Sí. Ya que ser llenos del Espíritu Santo no es sinónimo, repito, de perder el control. No es sinónimo de sentirnos extasiados y mucho menos de entrar en un estado de trance. La idea es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Ser llenos del Espíritu Santo es estar lúcidos, sabios, conscientes y capaces de ejercer una tarea encomendada por Dios. Sí. Entonces, vamos al texto, ¿verdad? De nuevo, la llenura del Espíritu Santo de Efesios 5:18. Entonces, como mencionábamos la semana pasada, el ser llenos del Espíritu Santo no es lo mismo, ¿verdad?, que ser bautizados o ser sellados, que es un sinónimo. Sí. Efesios 1:13 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí. Sellar es algo que Dios hace en el momento de nuestro nacimiento. Lo mencionábamos la semana pasada. Esto tiene que ver con un sentido de pertenencia. ¿Sí? El Espíritu Santo es el sello que Dios nos da de que pertenecemos, ¿verdad? Y su depósito o arras nos garantiza de que Él hará lo prometido, según Efesios 1:14. ¿Sí? Ser sellados del Espíritu, repito, no es lo mismo que ser habitado por el Espíritu Santo. ¿Sí? La Biblia enseña que bajo el nuevo pacto
hecho por la sangre de Cristo, según los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, los creyentes han reemplazado la estructura física del templo en el Antiguo Testamento como un lugar donde residía el Espíritu Santo. Y Pablo recuerda, ¿verdad?, ahora que nosotros somos ese templo del Espíritu. ¿Sí? El Espíritu de Dios habita ahora en la vida del creyente, ¿verdad? Lo decíamos la semana pasada, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? ¿Sí? Que le pertenecen a Dios, que Dios nos los ha dado. No nos pertenecemos nosotros, le pertenecemos a Él. ¿Sí? Y Pablo también le dice a los romanos, ¿verdad?, que una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene a Cristo. ¿Sí? Porque hay ciertas características de una persona que tiene, que es lleno, y una persona que no tiene, que no es lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Ser llenos del Espíritu Santo no corresponde a un proceso en el que se recibe su presencia por grados, ¿verdad?, o dosis progresivas. ¿Sí? No es como que hoy recibiste el 15%, ¿no?, y después un poquito más y después menos, no. Tiene que ver esto, ¿verdad?, con una acción constante y plena. El ser llenos no habla de un cierto porcentaje, sino es una acción constante. Es una acción constante. Y quiero preguntarle, ¿qué tal nos fue esta semana? La semana pasada hablamos acerca de esto. Y hablamos de llenarnos, ¿verdad? Y hablamos de quitar y poner. Y esto es bien importante porque miren, muchas veces nosotros, y esto es un ejercicio que muchas veces lo hacemos de manera equivocada con nuestros hijos. Pero a veces le quitamos cosas a nuestros hijos, pero no ponemos nada a nuestros hijos. Porque no se trata solamente de quitar. Te portaste mal, entonces te quito. El asunto es que le pones. Porque te castigué de televisión, o te castigué de videojuegos, o te castigué de no salir, o no lo sé cuál es el castigo que usted le pone a sus hijos. Pero cuando usted le quita eso, ¿qué le da? Y de repente ese ejercicio nosotros también lo llevamos, decimos, bueno, me voy a dejar de ver o voy a dejar de consumir tal o cual cosa, pero ¿qué le está metiendo? No sé si me explico. Porque el asunto no es solo quitar, sino también poner. Es ser llenos. Porque si no nos responsabilizamos de llenar con algo nuestra vida, ¿sí?, si quitamos algo, de algo más se va a llenar. Y a lo mejor dejo de ver, ¿verdad?, ¿cómo se llama esta? La Rosa de Guadalupe, ¿no? Como ejemplo. Bueno, dejo de ver la Rosa de Guadalupe, pero empiezo a ver una serie en Netflix. ¿Qué diferencia hay? No sé si me explico. Es decir, tenemos que ser responsables no solo de lo que quitamos, sino también de lo que estamos metiendo. Y la pregunta es, ¿cómo nos fue esta semana? ¿Nos preocupamos por llenarnos de su Espíritu? ¿Por llenarnos de las cosas del Señor? ¿O no? ¿O fue se me olvidó hacer la tarea? Eso es importante, mis amados. Porque qué caso tiene llegar cada domingo y decir, oh, sí, qué tremendo, qué bueno, mira, Dios me habló y sí, ay, me pegó. Y al día siguiente venir con el mismo discurso, pero no tomar decisiones. Que mi vida no se vea afectada. ¿Qué caso tiene? Sí. Entonces, en Juan 3:34 dice que Dios no da el Espíritu por medida. Sí. Sed llenos del Espíritu se trata de un mandato bíblico, lo veíamos la semana pasada, ¿no? No es como que dice, bueno, yo considero. No vemos tampoco la demanda de ser bautizados por el Espíritu. No hay esa demanda bíblica. No la vamos a encontrar. Entendemos que el ser sellados o el ser bautizados, el ser sumergidos en Dios, ¿sí?, por su Espíritu, tiene que ver con una cuestión, repito, de pertenencia. Es una obra de Dios, pero sí es nuestra responsabilidad. Por eso viene como demanda en la Biblia: sed llenos. Sí. Entonces,
Sed lleno del Espíritu se trata de un mandato bíblico, es un mandato que se refiere al concepto de la continuidad constante de estar siendo llenos de Dios, de su palabra, ¿sí? De una relación con Él. Repito, habla de constancia y disciplina. Me levanto conectado, ando conectado, duermo conectado a Él. A veces estoy más preocupado porque mi celular esté conectado que yo esté conectado con Él. Porque si yo no estoy conectado con Dios y a lo mejor no me conecto un par de semanas o toda la semana, ¿verdad? No hay problema, pero que mi teléfono no esté conectado, sí hay un problema. Solo estoy intentando remover ciertas fibras, ¿no? Y que podamos ser conscientes de cómo muchas veces menospreciamos cosas tan importantes. Y después nos preguntamos, Señor, ¿cómo pude ser capaz de llegar a hacer esto? Estaba solo, compadre. Hace 6 cuadras me dejaste allá. Es una ilustración. Sabemos que Dios está en todos lados. No oras. No consideras la palabra. No me tomas en cuenta en las decisiones, haces lo que se te pegue la gana, las consecuencias llegarán. Y sí, voy a estar ahí para cuando estés en el suelo, ¿no? Y te voy a ayudar y te vas a levantar y sí, pues te ayudo a sacudirte, compadre. Pero qué necesidad. Y solemos volver al Señor con los pantalones rotos de las rodillas porque ya fuimos y nos pegamos otro guamazo. Y con la nariz torcida y sin un diente, ¿no? Y sí, el Señor es bueno y el Señor me recibe y el Señor restaura, pero las cicatrices quedan. Y hay cicatrices que duelen para toda la vida. ¿Sabía usted eso? Hay cicatrices que duelen. Hay cicatrices que no pasan desapercibidas. Una, no solamente visiblemente, sino se sienten. Dan comezón. Alguna quebradura por ahí, nomás empieza el frío y empieza a doler. Ya está soldado el hueso. Ya hay intervención ahí, hasta un metal. Nomás si hay metal, más doloroso es en tiempo de frío, ¿no? Pero ya está sano, pero está marcado. Pero hay una cicatriz. ¿Y qué necesidad había? ¿Qué necesidad hay? Sí. Bueno, repito, tengo que levantarme conectado, andar conectado y dormir conectado con y a Él, ¿no? Entonces es bueno precisar, mis amados, que esta exhortación, repito, no es una opción para el creyente. Fue dada a la iglesia en forma imperativa, ¿sí? No es un mandato solamente individual, es decir, no solamente se lo estaban dando a los efesios en ese tiempo, sino a toda la iglesia de todos los tiempos. De forma individual y colectiva, como iglesia, debemos ser llenos del Espíritu de forma progresiva y constante, continuamente, todo el tiempo, todo el tiempo. La forma verbal de la palabra griega que usa el apóstol Pablo, que se traduce llenos del Espíritu, allá los Efesios 5:18, indica que es una acción de estarse llenando y que se repite tiempo a tiempo. No es como llénense una vez y ya. Sí. Le está pidiendo a los creyentes que se estén llenando constantemente, como una cisterna. Ya llenamos la cisterna, una cisterna de 10,000 litros. Pucha, es mucha agua, pero se acaba. Pero es mucha agua, pero se acaba. La cisterna, para que funcione, tiene que estar conectada a la red de la calle, porque se vacía. Bueno, nosotros también nos vaciamos. Sí. Y tenemos que estar conectados para cuando vaya, ¿verdad? Se prenda la bombita, ¿sí? Y empiece a jalar agua y se empieza a llenar, etcétera, ¿sí? Bueno, así con nosotros, ¿verdad? De manera que la llenura del Espíritu es una experiencia, mis amados, que se puede repetir día a día. Y está conectada con gozo, ¿sí? A ver cuántos gozosos hay aquí. A ver, dígaselo a su cara. Con denuedo.
valor. Y no es del valor, ¿no?, del que se quiere pelear con todo el mundo. De nuevo, es valentía para encarar las situaciones de la vida. Aun cuando nos equivocamos, se necesita valentía para poder decir: perdóname, la regué, aquí estoy. Eso habla de un carácter cristiano. ¿Sí? De nuevo, espiritualidad. No está hablando de religiosos. Ser espiritual es entender que todo está relacionado con Él y para Él. Que todo tiene una connotación espiritual. Todo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses: y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Y les está hablando a un montón de esclavos que muchos de ellos no la pasaban muy bien con sus patrones, y le dice: sírvale a ellos como si ellos fueran el Señor. Eso es ser espiritual. Es que es muy injusto. Ya hemos hablado acerca de ese tema, ¿no? Acerca de la injusticia. ¿De qué merecemos? ¿No? ¿Qué es injusto, qué no es injusto? Entonces queda claro entonces que el ser lleno del Espíritu no termina con una sola experiencia, ¿no? No es como que una experiencia religiosa, dijera el profeta Enrique Iglesias, ¿no? Salmista, no un profeta. Es como que una experiencia esporádica por ahí, ¿no? Tuve una experiencia donde sentí muy bonito y fue muy padre y me sacudió y me llevó a la reflexión y ya, ¿no? Y ya no pasó. No habla de eso, no. Habla de que el creyente y la iglesia debe de mantenerse siendo constantemente llenos del Señor. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos que el creyente puede y debe experimentar la llenura del Espíritu Santo para hacer frente a las dificultades, salir de momentos de depresiones, impartir valor para predicar el Evangelio, elevar el nivel espiritual individual de la congregación y fortalecer el carácter del creyente. Necesitamos de Él. Repito, el creyente puede y debe hacerlo. Los creyentes pueden y deben ser llenos del Espíritu para un propósito o tarea en particular. En especial una capacitación divina de parte del Señor para hablar bajo el impulso del Espíritu de Dios. Todo lo que hablamos, debe de ser llevado o influenciado por su Santo Espíritu. Y hablando del ministerio con mucha más razón, mis amados. Con mucha más razón. Necesitamos ser agudos. En una ocasión, hace algunos años, fui a predicar a una iglesia, a una reunión de jóvenes. Y mientras estaba predicando, mientras hablaba, había un joven que se sentó a primera fila. Y yo siempre que predicaba, cuando yo lo miraba, me venía un pensamiento a la cabeza. Y me venía la palabra pornografía. Y cuando terminó la reunión, yo me acerqué, porque lo conozco desde hace mucho. Me acerqué y platicando con él, no hubo necesidad de rascarle mucho y me confesó que estaba teniendo problemas con pornografía. Estaba hasta el fondo. Hasta el fondo. Un chavillo que estaba ministrando en su iglesia, en alabanza, era parte del liderazgo de jóvenes, ¿no? 2 años estuve platicando con él, me veía de vez en cuando con él. Pero era terrible, porque ya el consumo de él era ver a niños, ¿me explico? Y bueno, cuando las primeras veces que platiqué con él, pues bueno, Dios se encarga, ¿no?, de sacar a la luz. Pero a lo que voy es que él empezó a decirme: no, ya la libré. Y qué buena onda una vez, ¿no? Súper bien. Y miren, un día le dije: no es cierto, mano. No. Yo no suelo utilizar mucho esto, ¿verdad? Pero es a veces que tú sabes que Dios te dice: dile que está mintiendo, ¿no? Y no ando, pero sí, platicando con él le dije: no es cierto, mano.
Y Dios no puede obrar en tu vida si tú no sigues reconociendo este proceso, porque yo lo estaba llevando a que tenía que dejar de servir y no quería dejar de servir. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Sí? No le voy a platicar, es una historia larga, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? A que necesitamos, ¿sí?, del Señor en el ministerio para que el Señor nos guíe. Porque quizá nos vamos a encontrar con ciertas situaciones en donde Dios te va a decir, no es por ahí, sí es por ahí. Y tenemos que ser dirigidos y que Dios nos ayude. Y mire, y ciertamente es complicado porque a veces traemos un mundo de cosas en la cabeza y traemos un ruidajo en la cabeza que no escuchamos la voz de Dios. Y lo más triste, que ahorita vamos a ver un poquito eso, es que muchas veces escuchamos la voz de Dios pero la ignoramos. Sí, dos cosas distintas. Entonces, en todo lo que hagamos necesitamos la influencia de Dios. Necesitamos ser dirigidos por Dios, ser llenos por su Espíritu, ¿verdad? Pero en el ministerio más aún. A todos aquellos que estamos sirviendo, que es un privilegio, es un honor, necesitamos, como papás, necesitamos al Señor. Poder discernir, ¿verdad?, cuando nuestros hijos nos están diciendo algo, ¿verdad?, y cuando es por rebeldía o es por ignorancia. Porque se tratan las cosas de diferente manera. El castigo es distinto. ¿Sí? Necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos la guía de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios nos guía. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para así ser dirigidos por Él. Porque solo así, mis amados, desempeñaremos un correcto servicio. ¿Sí? No olvidemos que es su obra, ¿sí? Es de Él, no es nuestra. Entonces, nuestras habilidades jamás serán suficientes para el correcto desempeño del ministerio. Jamás, ¿sí? Eliseo sabía esto. Cuando Elías debía irse, ¿no?, el discípulo se sabe carente de habilidades y reconoce la necesidad de la capacidad que tiene y sabe que necesita del Señor, ¿no? Esta doble porción, la cual habla ahí en Primera de Reyes, no está hablando como que Eliseo tenía 100, ¿verdad? Y le llegó el Espíritu recargado, ¿no? Así como que Matrix y le dio el 200%, porque quiere una doble porción. No habla de eso, está manifestando, es un hebraísmo, está manifestando una carencia, entiende sus posibilidades y dice, si tú necesitabas una porción del Espíritu para poder servirle, yo necesito el doble. Es diferente, es distinta, es una expresión. Sí. Cuando en nosotros no hay esa humildad, terminamos desempeñando, intentando trabajar para Dios o en su obra con nuestras propias fuerzas y con nuestras habilidades, pensando que son suficientes. Y puedo llevar a cabo mi matrimonio sin Dios. Y puedo llevar a cabo mi paternidad sin Dios. Y puedo llevar a cabo todo lo que hago sin Dios. Y saco a Dios de la ecuación y solo lo meto cuando voy a la iglesia. Patrañas. Eso es orgullo. Necesitamos a Dios. Necesitamos tomar en cuenta al Señor, mis amados. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos estar conectados con Él, ¿sí? Ahora, hay ciertas condiciones para ser llenos del Espíritu, ¿sí? La Biblia, hay ciertos conceptos en el Nuevo Testamento que nosotros encontramos como no apagar, o también se traduce como resistir al Espíritu Santo, y también hay otra palabra que habla de contristar al Espíritu Santo, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. Apagar o resistir al Espíritu, es decir, todo lo contrario, una vida rendida totalmente a Él, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Sí. Dios está demandando, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo, Dios demanda que perdones. No lo quiero hacer. No. Como ejemplo, ¿no? Miren, nomás ahí 2, 3 nos vemos atorados, ¿no? En el perdón. Es un callo que tenemos ahí. Bueno, Dios dice perdona.
Dios dice perdona. No, Señor, no voy a perdonar. Bueno, se refiere a eso. Se refiere a eso. Sí. ¿Qué dice Dios? Sí, Señor, yo sé que tú dices eso, pero aguanta, Señor, ¿no? Espera. Bueno, es cuando tú quieras. Sí. Y pretendemos tener una relación con Dios, pretendemos estar súper bien con Dios, ¿verdad? Y ser súper amiguis de Dios, y traigo ese callo ahí en medio que me estorba. Sí. Y dice Dios, no es cierto, no hay una relación, porque no es así. Nosotros no somos los que condicionamos nuestra relación con Dios. Nosotros no somos los que ponemos el parámetro para relacionarnos con Dios. Nosotros no somos los que condicionamos, decimos al Señor, mira, así, así, así es como nos vamos a relacionar. ¿O sí? No. Y Jesús, tratando ese asunto, fue bien claro cuando hablaba acerca de ir a presentar al templo su ofrenda. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo el Señor? A ver, ¿alguien se la sabe? Parafraseado no le hace. ¿Qué dice? Voy y llego con mi ofrenda, ¿verdad? Y esto es para aquellos que no están a cuenta con sus hermanos y que hay algo en el corazón y que pretenden que cada domingo adoran a Dios. No es así. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos. Entonces, cuando habla acerca de apagáis, cuando habla acerca de, repito, de resistir, se refiere a eso. Y es un ejemplo, ¿no? El perdón. Hay muchas otras cosas, ¿no? Pecados en particular que Dios te dice, déjalo, quítalo. Y ahí está como adorno, ¿verdad? Como cuadro en la sala enfrente, ahí está el pecado. Y llegamos con el Señor, ¿verdad? Y en la frente el pecado delante del Señor. Dice, quítalo, arranca eso. No podemos relacionarnos así. ¿Alguna vez usted ha experimentado que está molesto con alguien, que alguien le hizo algo a usted? Que alguien le hizo algo a usted. A ver, quizá algunos por aquí hayan experimentado eso. Y llega con una sonrisa en la cara como si nada haya pasado. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Qué siente? Híjole, hermano. ¿Cómo ve? ¿Está bien o está mal? Ah, bueno, así pretendemos nosotros llegar con Dios. Porque nuestro pecado le ofende. Dios no es indiferente al pecado, ¿sabe? Dios no es indiferente al pecado. No es como que, pues sí, es que Dios es tan grande en misericordia y pues un pecadito, ¿verdad? Conozco a otros brothers que tienen más pecados que eso, peores que el mío, así que, es más, hasta sirven algunos. No, mi hermano. No. El problema aquí es el engaño en el corazón de pretender que tenemos una relación con Dios cuando en verdad no la tenemos. Cuando en verdad no la tenemos, necesitamos ajustarnos. Necesitamos renunciar a ese pecado. Necesitamos renunciar, soltar la de ¿qué Dios dice? Ahora yo sé que no es sencillo, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer. ¿Sí? Dice, no resistan al Espíritu, no lo apaguen. ¿Sí? La otra, ¿verdad? En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Sí, cuando actuamos de manera contraria a la dirección del Espíritu Santo, eso lo entristece. Ahora, aquí hay un par de preguntas que yo me hice en algún momento cuando leí esto, pero ¿a poco Dios se entristece? ¿A poco Dios, siendo Dios, se ve alterado en sus emociones por nuestra respuesta? Dios, el creador de todo, omnipresente, todopoderoso, ¿sí? ¿De verdad se ve alterado?
La Biblia no dice que es inmutable, que es inalterable. Uno de los mayores misterios teológicos, mis amados, es poder conciliar precisamente a ese Dios inmutable, mostrado como una persona que ama, como una persona que se enoja, como una persona que se entristece y que se llena de alegría y comparte junto con los suyos cada una de estas etapas vividas. Porque ciertamente la Biblia habla de que Dios es poderoso, inmutable, ¿verdad? Insondable es su amor, pero también experimenta ese tipo de cosas, siendo Dios, sí, siendo Dios. Jesús en Juan 16:13 dice, llamó al Espíritu Santo como el ayudador, ¿no? Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Todos los creyentes estamos llamados a seguir las pisadas de Jesús. Sí, el que no cometió pecado. Estamos llamados a seguir su camino. Tengo que ser guiado paso a paso porque no puedo encontrar el camino por sí solo. El Espíritu no me quiere forzar, y esto es importante, lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? El Espíritu no nos va a llegar, no es como que Señor quita este pecado, quita esta tentación. No, Él no la va a quitar, la tenemos que quitar nosotros. Él nos va a empujar, Él nos va a mostrar, Él nos va a dirigir, pero Él no lo va a quitar. Es nuestra responsabilidad, ¿sí? Es nuestra responsabilidad. Entonces el Espíritu no va a llegar como fuerte viento, ¿verdad? Y de repente, ¡fua!, ¿verdad? Y me va a empezar a brillar la cara, y ya de repente todo lo que consumí en la semana, ¿verdad?, que me aleja del Señor y que sé que no está bien, todas las leperadas, ¿no? Y etcétera, etcétera, y ya de repente ya no hay nada de eso en mi cabeza. No funciona así. No funciona así. Límpialo. Límpialo. Y yo te voy a ayudar. Yo te voy a encaminar. Yo voy a estar ahí. En el proceso seguramente te vas a caer. Aquí estoy. Pero avanza. Pero avanza hacia la dirección que yo te muestro, no hacia donde sigues yendo. Repito, el Señor no nos va a forzar, Él nos va a guiar. Y lo hermoso de todo esto es que Él quiere llevarnos a una vida en victoria. El Espíritu de Dios me quiere guiar a través del camino de la humillación, porque es el único camino que conduce a la vida de victoria, ¿sabía? Necesariamente me tengo que ver humillado para entonces ver exaltado su nombre, para entonces ver exaltada su gloria en mi vida, porque no cabemos los dos. No se puede. Sí. Entonces, cuando yo mismo soy el que no se deja guiar, sino que elijo mi propio camino, a eso se refiere cuando habla acerca de entristecer. Y aquí se refiere a gente que, repito, que ya ha sido nacido de nuevo, que porta al Espíritu de Dios. Sí. Eso el apóstol Pablo dice a los Gálatas: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Que es lo contrario, ¿no? Andar en el Espíritu, lo contrario a la carne. Sí. ¿Me pueden ayudar con el piano, por favor? Entonces, ¿qué es andar en la carne, mis amados? ¿Qué es andar en la carne? A ver, alguien que me dé un ejemplo de andar en la carne, para que no se duerman. Y luego ya va a empezar el pianito, más sueño nos va a dar. Todavía no termino, es nomás como, es una sensación de placebo, porque ya va a terminar. Andar en la carne, un ejemplo de andar en la carne. Guardan rencores. ¿Algo más? No perdonar. ¿Qué más? Para que se prediquen solos. A ver, ¿qué más? ¿Quién da más? Envidias, contenciones, celos, decisiones sin consultar a Dios, andar en la carne, hechicería. ¿Perdón? No.
fornicación, adulterio, pecados sexuales, estrés, falta de confianza, ¿no?, en Dios, ansiedad, andar en la carne. Sí sabemos, ¿no? No os hagáis, diría nuestro pastor Raúl. Bueno, anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu, que es todo lo contrario a lo que acabamos de decir ahorita. Lo hermoso de todo esto, mis amados, es que ciertamente no podemos. En nuestras fuerzas no. Y le voy a decir por qué digo que es hermoso. Porque Él es nuestro ayudador. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios son las arras, la garantía de que la promesa del Señor, de que todo lo que Dios ha dicho para los suyos se cumplirá. Y el Espíritu que portamos usted y yo, precisamente es esa garantía. Yo no puedo. ¿Usted puede? ¿Ha podido? De repente podemos, ¿no? Y le echamos ganas una semana, ¿verdad? Y si bien nos va, llegamos a 15 días. Ya viene el mes de la promesa. Pero tenemos al Espíritu de Dios, que Él es nuestro ayudador. Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que me vaya. Les conviene, porque vendrá a vosotros el ayudador. Andar en el Espíritu significa una vida plena en dependencia de Dios, en perfecta sujeción a su palabra. Sí. Resultados de vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Los cristianos en su vida espiritual pueden experimentar altos y bajos debido a las situaciones que vivimos, circunstancias adversas en la vida, ¿cierto? Está bien, se puede y se vale. Sí, y se vale. Todos tenemos días malos. Sin embargo, en lo más profundo del corazón del creyente sincero existe un deseo ardiente de agradar a Dios y de vivir bajo bajo su Espíritu Santo. ¿Tenemos un mal día? Bueno, está bien, ten un mal día, pero esto no justifica patear al perro cuando llegues a casa. Esposo, ¿tienes un mal día? ¿Te salieron las cosas mal en el trabajo? Eso no justifica llegar y maltratar a tu esposa y a tus hijos. Como tampoco, hermana, ha tenido un mal día, está quizás en su periodo, que son días complicados, son días difíciles. Eso no justifica maltratar a su esposo y a sus hijos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad, porque tan mal está el esposo que dice: hoy no me hables porque me fue de la patada en el trabajo, como también la hermanita que dice: estoy en mis días, así que ni me hablen. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad, y creo que la tenemos clara. Pero necesitamos ser llenos de Dios. Necesitamos ser llenos de Dios. Todos tenemos malos días. Pablo da 4 resultados de ser llenos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 14. Los creyentes llenos del Espíritu hablan entre ellos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros, dice, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando nos reunimos se parecen a nuestras reuniones, ¿no? ¿O será que nos reunimos nomás para chismear? Esta declaración nos habla de cómo la adoración colectiva concede buenas oportunidades para la predicación y para la enseñanza de la palabra de Dios.
Esto da la oportunidad para ganar a los perdidos, restaurar a los que quizás se han quedado atrás. Pero además, mis amados, en el marco propicio para la comunicación, para la comunión y la edificación de los creyentes. Avanzar, crecer, madurar. Quitar y poner. De la abundancia del corazón, ¿qué dice la Escritura? Que hablamos. Que hablamos. En el trabajo hablo igual que en la iglesia. O más triste, ¿no? A veces hablamos en la iglesia igual que en el trabajo. O ando de la secreta, dijera Iván, ¿no? Ahí en el trabajo, camuflajeado. No, es que el testimonio, ¿verdad? Es que el testimonio gana, el testimonio. No, la palabra de Dios dice que el Señor le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Y esta es la predicación, el evangelio. Eso es, no más, no hay otra cosa. No, es que acá en mi trabajo nadie sabe que soy cristiano porque yo los quiero ganar por testimonio. Sí, hay que testificar, pero hay que predicar. Pero en los tiempos de comida, tiempos libres, al rato. No, pastor, es que la persecución, porque me corrió del trabajo porque estaba predicando el evangelio. Pero la persecución, ¿cuál? Te pagan por trabajar, no por predicar. Pero bueno, cuando tengamos la oportunidad, prediquemos el evangelio. Una segunda evidencia de la llenura del Espíritu es el gozo interior y la alabanza a Dios. El gozo. ¿Cuántos están gozosos? No puede haber otro resultado. Creo que todos en algún momento hemos experimentado tragedias, situaciones terribles, pero tomados de la mano del Señor, ¿hay un gozo? Bueno, eso debe ser constante y continuo. Todo el tiempo. Todo el tiempo debemos estar así. Para cuando venga ese momento de dificultad, pues no andemos pateando el bote. No andemos arrastrando la cobija. Y es una resistencia, ¿verdad? Constante. Es una resistencia constante. Por eso, mis amados, repito, es nuestra responsabilidad ser llenos. ¿Sí? La llenura del Espíritu es el gozo del interior y la alabanza. ¿Sí? Cantando, alabando con vuestro corazón al Señor. Dice Efesios 5:20. Todas las canciones espirituales en la congregación o en privado deben ante todo dirigirse a Dios como acciones de gracias, como oraciones y alabanzas al Señor. Salmo 41:3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y se puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Nuestra vida afecta a los que están alrededor de nosotros. El gozo en el corazón se nota. Dígale al que está a un lado: se te nota, brother. Se nota. Y aquí no estoy hablando de temperamentos, ¿sabe? No estoy hablando de temperamentos. Porque aún la persona más sanguínea también se le nota la tristeza del corazón. No estoy hablando de temperamento. Cuando en nuestro corazón rebosa la alabanza, cuando hay gozo, se nota. Y los que están a nuestro alrededor se ven afectados. Necesariamente se verán afectados. Entonces el objetivo de cantar himnos, ¿verdad? O canciones espirituales, mis amados, no es el entretenimiento, ¿sabe? Como últimamente se ha utilizado mucho, ¿no?
sorprendernos. Y no es eso. Es el agradecimiento, mis amados, al Señor. A Él es expresar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que Dios ha dado. Sí. Y prácticamente la alabanza en la congregación es una alabanza colectiva, pero déjeme decirle esto, es el fruto y la evidencia de una alabanza personal. Y a veces la alabanza colectiva y en la congregación es tan pobre porque no hay alabanza personal. A veces en la iglesia se siente un pesar y estás enfrente y sientes que quieres arrear, ¿verdad? Y hay mucha distracción y ajeno. Porque no es algo que vivimos, ¿sabe? Y difícilmente aquí ¡pum! Va a explotar. Afecta. De repente cuando está el brother a un lado bien emocionado, ¿verdad? Y está cantando y se escucha bien, te mete en sintonía. Pero no necesariamente es adoración. Todo un tema. El tercer resultado de la llenura del Espíritu Santo es la acción de gracia que brota en el corazón. Una de las evidencias de ese gozo precisamente es ser agradecido. ¿Conoce gente quejona? ¿No? La gente quejona que de todo se queja, ¿no? Hay que ser agradecido. Dice dar siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios Padre. Cuando el Espíritu reina, hay gratitud a Dios, un profundo sentimiento de aprecio y una expresión espontánea por ello. Es algo, mis amados, no es algo ocasional ni circunstancial. Es un estado. Soy agradecido. Doy gracias a Dios continuamente. Y mis ojos no están puestos en lo que no tengo, sino en lo que he recibido. Y agradezco a Dios incluso por aquello que no ha llegado, porque quizá pudo haberme hecho daño. Ayer platicaba con un amigo que es cristiano, últimamente hemos coincidido en trabajos, y él hablaba acerca de eso y decía, fíjate que yo me he relajado mucho en mi trabajo desde que entendí. Y comprendí que debo darle gracias a Dios aún por los trabajos que no se me dan. Y me platicaba 2-3 historias de terror. Y dice, descansé cuando Dios me llevó a darle gracias por esos trabajos que no se me dieron. Es responsabilidad nuestra, ¿sabe? Es responsabilidad nuestra. Clásico ejemplo del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Hay gente que dice, no, está medio vacío el vaso. Hay gente que dice, no, está medio lleno. Hay que verlo medio lleno. Hay que echarle ganas. La acción de gracia que caracteriza al creyente lleno del Espíritu se dan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el reconocimiento a Él por todo lo que ha hecho. No, al principio de la enseñanza yo hablaba acerca de qué merecemos. ¿Qué merecemos, mis amados? ¿Qué merecemos? ¿Acaso no se nos ha dado algo que no merecemos? Porque quizás si se nos diera lo que merecemos desde una perspectiva divina, estaríamos consumidos. No tuviéramos vida. Por tanto, de aquí para adelante todo es ganancia. Eso nos ayuda a ser agradecidos. Eso nos ayuda. Y miren, vivir en miseria no es sinónimo de escasez. Vivir en miseria no es sinónimo de escasez monetaria. Porque hay gente que vive en escasez con plenitud. Y hay gente con mucho dinero viviendo miserablemente. No culpemos a las circunstancias de la condición de nuestro corazón, porque tenemos todo. El Señor nos ha dado todo. Lo miserable que somos es por nuestra responsabilidad. No son las circunstancias. No es el vecino. No es el primo del amigo. No. Pero es mi responsabilidad.
Sí, es mi responsabilidad. Y por último, una evidencia de que somos llenos del Espíritu es la sujeción unos a otros. ¿Qué tan pastoreables somos? ¿Qué tan pastoreables somos? Porque una cosa es asistir a una iglesia y otra cosa es ser pastoreable. Son dos cosas distintas. Con la mayoría de ustedes yo ya he platicado respecto a esto. Y sé que saben a lo que me refiero. Pero ha venido mucha gente y está bien, son bienvenidos todos. Pero no necesariamente la gente que viene a la iglesia es pastoreable. Ahora, de someteos unos a otros en el temor del Señor, el pastor de esta iglesia está incluido. Yo también estoy sujeto a usted. Esta también es mi responsabilidad. Estoy sujeto a los muchachos. Y tienen toda la responsabilidad y el deber de poder señalar y decir: a ver, Ángel, a ver, ven para acá. Que lo han hecho, A Carlitos le encanta. Y eso es una bendición, ¿sabe? Eso es una bendición. Porque necesitamos, mis amados, ser pastoreables. Necesitamos estar sujetos. Necesitamos estar sujetos, sometiéndonos a nuestros hermanos en Cristo. La modestia de nuestra conducta, la humildad, la buena disposición a no disputar, la paciencia, la gentileza, todas estas, mis amados, son evidencia de que somos guiados por Dios. Pero la prepotencia, el orgullo, es sinónimo de que Dios no está ahí. Hay ausencia del Señor ahí, ¿sí? Y hay muchas otras, ¿verdad? Hay muchas otras. Sí, dar testimonio por el Señor, ¿verdad? El servicio, exaltación a Cristo, la generosidad. Podemos hablar un montón acerca de la generosidad, y no solamente de generosidad de recursos, la generosidad de nuestro tiempo, con nuestros hermanos, con la gente que está a nuestro alrededor. Termino como terminé el sermón pasado. Debemos desear ser llenos del Espíritu. Debe de haber un anhelo. A mí, tenía como unos 16 años cuando escuché a un predicador, él ya falleció, que decía con una pasión en el púlpito, decía: yo deseé durante toda mi vida servir al Señor. Y él se iba a las plazas y predicaba en las plazas y compartía, y él durante mucho tiempo vivió en un cuartito en la iglesia, y dice que se metía a la iglesia cuando estaba toda cerrada y se metía por debajo porque había un hueco eran como unas lonas que lo tapaba, y se subía al púlpito, él siendo un muchachito, y le predicaba a las sillas y les gritaba a las sillas y hasta les profetizaba, ¿no? Decía: tú no, el de atrás, ¿no? Y a mí me impactó muchísimo eso, porque decía: tienes que desearlo. Tienes que desearlo. ¿Qué tanto deseas al Señor? ¿Qué tanto te apasiona el Señor? Seamos sinceros, ¿estamos tan atorados con nuestras broncas? Seamos sinceros, ¿estamos tan atorados con nuestras circunstancias que el Señor termina siendo solamente un utensilio para poder salir de mis problemas? Porque mi prioridad no es el Señor, sino yo estar bien. No vamos a estar bien hasta que no cambiemos al Señor como utensilio y lo pongamos como prioridad. Y pueden cambiar tus circunstancias, y puedes tener un mejor trabajo, y puedes ganar más dinero, y puedes tener salud, pero seguirás miserable en el corazón, porque necesitas al Señor contigo. El Señor no es una herramienta, Él lo es todo.
debemos desear con anhelo ser llenos del Espíritu. El creyente fuera de la voluntad de Dios y ajeno de la influencia del Espíritu experimenta una sequedad almática, espiritual, una desnutrición espiritual terrible. Pero he creído, Señor, pero yo confío en ti, yo te amo. Sí, pero estás en sequedad. El desánimo, el estupor, la apatía son solo algunas cosas a mencionar que van tomando lugar en nuestra vida y ganan terreno en nuestro corazón. Porque se ha sembrado y ha quedado, y ha quedado, y ha quedado. Atendamos, familia. Nos ponemos de pie. ¿Sí? ¿Quiere orarle a Dios? Órelo, ore a Dios. Cierre sus ojos y ore a Dios. Si quizá Dios le habló algo, si quizá Dios agitó el corazón, hay algo en donde usted cree que tiene que ponerse a cuentas con el Señor, si tiene que tomar decisiones, hágalo, tómese este tiempo. Aproveche el tiempo y dígale: Señor, perdóname. Sí, Señor, sí voy a dejar esto. Sí te voy a entregar esto, Señor. Sí, Señor, voy a apartar mis ojos. Sí, Señor, voy a apartar mis manos. Voy a apartar mi boca, mis pies. Sí lo voy a hacer, Señor. Si tú me lo estás pidiendo, sí lo voy a hacer. Sí quiero hacerlo, deseo hacerlo, Señor. Determino en mi corazón hacerlo. Determino en mi corazón hacerlo. Vivir para ti. Tú me compraste, Señor. Te necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.